¿Qué son los ovnis? ¿Son artefactos físicos pilotados por seres, entidades o criaturas procedentes del espacio exterior, o se trata por el contrario de un fenómeno cognitivo desconocido vinculado a la psique de los testigos? Es interesante señalar que, sea o no cierto este segundo planteamiento, que causa pánico entre los entusiastas en los platillos voladores de tuercas y tornillos, el simple hecho de que la propia casuística nos haga replantearnos de tal manera la naturaleza de los ovnis, indica claramente que estamos enfrentados a un paradigma mucho más complejo y difuso de lo que intuíamos en un inicio. ¿Cómo es posible que el estudio de los encuentros cercanos con ovnis haya motivado más de 300 hipótesis diferentes para explicar su origen y propósito? ¿Qué nos dice esta confusión intelectual? ¿Podría una civilización extraterrestre provocar tal caos en su manifestación ante los seres humanos y llevarnos a plantear tantas posibles respuestas? Y es que, por ejemplo, en las mismas décadas de intensa actividad ovni, también se produjeron, de forma paralela, centenares de encuentros con criaturas y seres desconocidos que vinculamos al paradigma ufológico simplemente porque los ovnis eran protagonistas en los medios de comunicación, pero estas apariciones eran sumamente desconcertantes, tanto, o más que los ovnis, y no estaban asociadas a la visión de objetos voladores desconocidos. ¿De qué se trataba? Hay que tener claro, para no llegar a equívocos, que para defender la hipótesis extraterrestre debemos pasar por alto la mayoría de los encuentros con ovnis y sus ocupantes. Debemos centrarnos exclusivamente en los avistamientos lejanos y en los ecos de radar y poco más. En cuanto accedemos a un amplio grupo de incidentes ovnis de alta extrañeza, nuestras dudas se disparan de una forma alarmante. De tal manera, que hasta estudiosos como el Dr. Hynek no tuvieron más remedio que admitir que el misterio de los ovnis poco o nada tenía que ver con visitantes extraterrestres. Y llegó a esta conclusión de una manera muy simple. Hynek profundizó en el análisis de los casos. Pero los entusiastas en los platillos voladores se defienden de estos heterodoxos planteamientos con argumentos alejados de lo que nos ofrece el verdadero estudio de los ovnis. Muchos investigadores aseguran que el comportamiento de una civilización extraterrestre que nos llevara miles de años de evolución tecnológica sería incomprensible para la sociedad humana, incluso para nuestros científicos más cualificados. Pero lo que estos supuestos especialistas olvidan o ignoran de forma premeditada, es que el contenido de la literatura ovni es perfectamente entendible para nosotros, sin ningún problema, ni sesgo evolutivo. Lo que ocurre es que los incidentes no encajan en ningún lado, que es otra cosa muy diferente. Me explico. ¿Usted entiende que una extraña entidad descienda de un ovni y golpee violentamente a un testigo? ¿Que un ocupante ovni le diga a una persona que se va a producir un futuro cataclismo que no se cumple, o que simplemente le pregunte dónde ha aterrizado con su nave, o la hora del día que es? Es difícil de entender que varios pequeños humanoides salten desde el interior de un ovni para darle una bofetada a un joven pastor, o que varios ocupantes de un ovni se dediquen a tareas de reparación de su aeronave como si fueran mecánicos. ¿Que decenas de ocupantes desciendan de un enorme ovni para inspeccionar un simple pozo en mitad del campo, o para recoger muestras de terreno que introducen en bolsas? ¿Usted entiende todo esto? ¿Le parece un comportamiento inescrutable? ¿Complejo de entender? ¿Dónde está la parte incomprensible de todos estos casos? ¿Dónde se atisba el comportamiento inconmensurable de una supercivilización alienígena? ¿En la bofetada que le dan a un testigo, en que utilicen herramientas como las nuestras para reparar su nave? ¿Que arranquen plantas con sus propias manos, o que te pidan un poco de agua? Por tanto, ha sido un gran engaño encubierto, defendido por multitud de investigadores, asegurar que los comportamientos de los ocupantes ovnis, y en general todo lo relacionado con el fenómeno ovni, es incognoscible para nosotros, pobres mortales. Que nuestros visitantes nos llevan siglos de adelanto. Pero en realidad, el fenómeno resultaba incomprensible simplemente por una razón muy obvia, porque los casos son caóticos, sin ningún tipo de orden, ridículos y absurdos. Además, las narrativas, descripciones y contenido de los incidentes se reinician en cada caso ofreciendo infinitas variantes de lo que puede ser una visita alienígena, pero siempre, y esto es lo más importante desde nuestro punto de vista, orbitando sobre conceptos humanos, exploración, avería, agresión, etc. No hay nada más. Ni comportamientos inconmensurables, ni grandes incógnitas sin solución. Han existido tantos aparentes elementos y acciones desconcertantes en esta ecuación como testigos han participado en la manifestación del fenómeno ovni. Y es que cada individuo que ha participado en la conformación de este gigantesco paradigma ha ido añadiendo, en conjunción con un agente externo desconocido, que es el verdadero catalizador de las experiencias, multitud de detalles completamente subjetivizados y teatralizados, como ocurre en los sueños, y que, obviamente, no podemos encontrar repetidos en otros incidentes. Por lo que intentar unir en un gigantesco puzzle todas estas piezas moldeadas de forma individual por cada testigo es casi imposible.
ya que cada individuo ha interpretado y desarrollado el concepto de la visitación alienígena de una forma muy particular y libre, adornándolo con factores socioculturales propios o de su entorno más cercano. Ha sido una utopía intelectual pensar o sospechar que los incidentes ovnis eran grandes interrogantes para el intelecto humano. Los casos los entiende cualquiera, o sea, son relatos carentes de lógica, y que a lo que más se parece, y aunque no lo sean, es a los delirios, los sueños o las alucinaciones o sean narraciones anárquicas, fantásticas y con cierto aire de absurdez. Y es por eso mismo que son esencialmente incomprensibles desde nuestro punto de vista, ya que los queremos asociar al comportamiento de un fenómeno presuntamente orquestado por inteligentes astronautas extraterrestres y nada que lo que hemos registrado se ajustaba a esta premisa. Así de simple. Dejemos de engañarnos con falsos planteamientos que no se basan en la materia que estudiamos. Si dejamos de intentar ver lo que no son, veremos el verdadero fondo de las experiencias ovnis. Su esencia. Por tanto, si recapacitamos sobre la segunda posibilidad que establecíamos al principio de este texto, no parece tan descabellado pensar que este tipo de manifestaciones estén relacionadas con la psique humana y que, de alguna manera, un agente externo indeterminado está interrelacionando con nosotros para construir y escenificar unas fabulosas experiencias que tienen muchas semejanzas con procesos humanos conocidos como los procesos oníricos, aunque se trate de otra cosa diferente. Por tanto, la naturaleza parafísica del fenómeno ovni, o sea la conjunción entre lo físico y lo psíquico descrito en infinidad de sucesos, podría estar determinada por la acción de la psique humana sobre un paradigma cognitivo, inducido por un agente externo, que se produce fuera de los márgenes de nuestra realidad cotidiana, y construye una nueva realidad sobrenatural ante nuestros ojos basada, sobre todo, en aspectos socioculturales. Pero en últimas instancias, al margen de su indudable realidad, aunque con matices, estas experiencias se están forjando sobre un nuevo marco espacio-temporal cognitivo donde la presencia e interacción del testigo es fundamental para interpretar o decodificar el resultado final. Y quizás solo analizando nuestro pasado y nuestro desconcertante y aún no convenientemente explicado historial de contactos con otras realidades y sus habitantes, acertemos a encaminarnos fuera del laberinto ufológico. No en vano todas las culturas del planeta hablan de muy distinta manera de la existencia de estas manifestaciones esquivas y nebulosas.